El cuerpo del niño temblaba incontrolablemente. Estaba de pie, con los ojos vendados y descalzo sobre el suelo de piedra ardiente del alto templo de Marduk. El incienso sagrado ardía intensamente en el aire, pero no podía ocultar el hedor abrumador, la carne carbonizada, la sangre antigua y el sudor frío del terror. Estaba desnudo, salvo por un cordón rojo atado fuertemente alrededor de la cintura, símbolo de pureza intacta. Esa pureza le sería arrebatada esa noche. A su alrededor había sacerdotes enmascarados con capas de leones, con el rostro oculto tras máscaras doradas que parecían gruñir. Cantaban en una lengua antigua, con voces profundas y rítmicas que resonaban contra las colosales columnas del templo como el rugido de los dioses. Uno de ellos dio un paso adelante sosteniendo un instrumento curvo de bronce, cubierto de ganchos ennegrecidos por el fuego y resbaladizos por el aceite. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para no perderte ningún contenido y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. El chico se estremeció, pero unas manos ásperas le agarraron por los brazos. Respiraba con jadeos superficiales. Había sido elegido, no honrado, para el derecho sagrado conocido como Ku-Erish, un rito de iniciación. No, era un ritual de aniquilación, una prueba no de hombría, sino de resistencia. El dolor no era una consecuencia, era la ofrenda. En el momento en que el bronce tocó su carne, gritó. El sonido rompió el silencio, elevándose por encima del azar como un pájaro destripado en pleno vuelo. La sangre goteaba sobre el suelo del templo, mezclándose con siglos de ofrendas. Afuera, la ciudad celebraba la cosecha. Adentro, los dioses exigían pureza a través del dolor. Algunos miraban con la cabeza gacha, otros apartaban la vista, con lágrimas en los ojos, pero nadie intervenía. Era la tradición, era devoción, era Babilonia. Al amanecer, el chico ya no sería virgen, pero lo que se convertiría era mucho más aterrador. Hoy vas a descubrir una verdad tallada en el dolor y enterrada por el tiempo. En su apogeo, Babilonia no era solo una ciudad. Era el corazón palpitante de un imperio, la joya del mundo mesopotámico. Las imponentes zigurats se elevaban hacia el cielo como escaleras hacia los dioses. El pan de oro brillaba en los tejados de los templos y el aroma de la mirra y el vino de dátiles flotaba en el aire. La ciudad vibraba con las matemáticas, la astronomía, la ley y una devoción inquebrantable por sus dioses. En el centro de todo se alzaba el alto templo de Marduk y su sacerdocio, poderoso, intocable y venerado. Entre estos sacerdotes se encontraban los Kashu, los hijos puros elegidos de familias nobles y criados desde la infancia dentro de los muros del templo. Se les educaba en los derechos sagrados, la astronomía, las artes curativas y los textos prohibidos. Los forasteros los veían como receptáculos benditos del conocimiento divino. Ser elegido virgen para Marduk se consideraba el mayor honor que podía recibir un joven. Los emisarios extranjeros escribían con admiración sobre el orden y el poder espiritual de Babilonia. Sus sacerdotes sostienen los cielos en sus pergaminos y las vidas de los reyes en sus manos, registró un enviado persa. Cada año, las grandes fiestas de la ciudad mostraban el poder del sacerdocio. Procesiones de vírgenes vestidas con túnicas blancas desfilaban ante la multitud, alabadas y cubiertas de flores. Para el público eran casi angelicales, símbolos de santidad, ajenas a los pecados de la carne. Sin embargo, lo que nadie veía era la preparación que había detrás de esas puertas. El ayuno, el sangrado, el quebrantamiento psicológico. A esos niños no solo se les convertía en sagrados, se les despojaba de todo lo que habían sido, se les remodelaba la mente y se les disolvía la voluntad. Pero en aquellos primeros años, creían. El templo era la gloria. Los dioses les observaban y servirles significaba la salvación. Les decían que los rituales eran necesarios. El dolor que les decían era purificación. La verdad, sin embargo, era completamente diferente. Fue durante el reinado del rey Nabu-shuma-ukin cuando los primeros rumores comenzaron a filtrarse a través de las grietas de la fachada sagrada de Babilonia. Un niño de solo 13 años había muerto durante el Qesh. Su cuerpo, destrozado y ensangrentado, fue enterrado en secreto bajo el suelo del templo. No se grabó ningún nombre, no se rezó ninguna oración, pero el silencio no duró mucho. Una sirvienta, expulsada del templo por irreverencia, habló de gritos detrás de las paredes de piedra, de niños inmovilizados y marcados, de aquellos que nunca regresaron. Al principio sus palabras fueron descartadas como histeria, pero luego llegaron otras y otras más. Los rumores se extendieron como la pólvora por la ciudad baja.
Los dioses ya no moraban en el templo. Los demonios sí. Dentro del sacerdocio, la ilusión del orden divino comenzó a desmoronarse. Algunos Kashu, ahora adultos, comenzaron a tener visiones y arrebatos violentos y se tallaron símbolos en la piel durante las oraciones matutinas. Otro saltó al vacío desde la terraza superior del Sigurat, declarando que Marduk se alimentaba de nuestras almas. Los sumos sacerdotes respondieron con un control más estricto, ayunos más rigurosos, rituales más brutales y un aislamiento prolongado. Pero el daño ya estaba hecho. La pureza que antes se consideraba sagrada ahora se susurraba como una maldición. Para el niño protagonista de nuestra historia, sin nombre en la historia pero recordado a través de fragmentos, este fue el momento en que la duda se apoderó de él por primera vez. Después de sobrevivir al ritual, fue alabado, alimentado con miel y granadas, y paseado por la ciudad. Pero las noches no le traían paz, ya no podía dormir. Sus manos temblaban incontrolablemente y cuando le pedían que repitiera la experiencia, su voz se quebraba. Los ancianos lo llamaban debilidad, una prueba. Lo encerraron en una celda de piedra durante 6 días con nada más que pan, agua e incienso ardiendo. Cuando salió ya no lloraba, pero algo había cambiado en sus ojos, algo se había perdido. A partir de ese momento los rituales dejaron de parecerle divinos, le parecían quirúrgicos, crueles. Y mientras veía a los niños más pequeños ser conducidos a la cámara en la que él había entrado, las paredes de la santidad de Babilonia comenzaron a pudrirse ante sus ojos. Tenía 17 años cuando comenzaron las pesadillas. No eran sueños, sino flashes vívidos, gritos, ganchos, el olor abrumador del aceite quemado. Se despertaba empapado en sudor, con las uñas clavadas en su propia piel, susurrando frases que no entendía. Los curanderos del templo lo llamaban carga divina. Pero los más cercanos a él veían algo peor, decadencia. Su cuerpo, antes delgado, se volvió demacrado. Sus ojos, antes abiertos con reverencia, ahora miraban vacíos al vacío. Comenzó a evitar la luz del sol, sobresaltándose ante cualquier ruido repentino. Su piel se volvió pálida, salpicada de pequeñas lesiones que sangraban durante los ritos de luna llena. Algunos decían que eran los dioses purificándolo, otros sabían que se estaba desmoronando. No estaba solo. De los 12 Kishu supervivientes, 4 ahora estaban mudos. Otros 2 habían intentado escapar, pero los arrastraron de vuelta y los golpearon hasta romperles los huesos. A uno lo encontraron balbuceando tonterías en los jardines sagrados, arrancando pétalos de las lías sagradas y tragándoselos enteros. Los pasillos del templo, que antes estaban llenos del murmullo del azar y el aroma de la madera de cedro, ahora olían a hierbas podridas y desesperación. Los rituales se hicieron más duros. Donde antes había incienso y miel, ahora había fuego y hierro. El cordón rojo, que antes era simbólico, ahora se les quemaba en la cintura, una marca permanente de sumisión. Los niños más pequeños lloraban toda la noche, mientras que los mayores se entrenaban para no parpadear, no reaccionar, no pensar. Él intentó aferrarse a algo, un recuerdo, un sentimiento, un propósito. Pero incluso eso se desvaneció. Su nombre, ya borrado por el templo, desapareció de su propia mente. Se convirtió en un recipiente, un caparazón, una cosa. Comenzaron a inyectarle ungüentos alucinógenos en las fosas nasales antes de los derechos para llegar a los dioses, decía el sumo sacerdote. Pero lo que veía el niño no era divino. Serpientes con ojos ardientes, ciudades sumergidas, niños con la boca cocida, sus gritos resonaban en cámaras vacías. Nadie venía. A los 20 años se derrumbó durante una ceremonia lunar. Los sacerdotes se negaron a reconocerlo. Lo sostuvieron con cuerdas, le pintaron la cara con ceniza y lo obligaron a completar el ritual. La gente aplaudía, ajena a todo, pero por dentro, sus entrañas se habían deshecho. Su cuerpo moría célula a célula, ritual tras ritual. Su estado se convirtió en un secreto. Lo trasladaron a los niveles inferiores del Sigurat, un espacio al que nadie entraba sin permiso. Allí, en la oscuridad, yacía sobre una estera de juncos, ya no hablaba, ya no se movía. Lo alimentaban con leche de cabra y pasta de cebada a través de una caña hueca. Su cuerpo, que una vez había sido entrenado para ser sagrado, ahora estaba retorcido, cubierto de llagas, apestando a infección e incienso. Incluso los sacerdotes dejaron de visitarlo. Solo un acólito, un niño de no más de 12 años, se encargaba de cuidarlo. Pero incluso él, al cabo de unas semanas, comenzó a llorar al salir de la cámara. Les decía a los demás en voz baja que el Kashu ya no era humano.
Habla en sueños, decía el niño, pero las palabras no son suyas, son antiguas, duele oírlas. Para entonces la fe de la ciudad había comenzado a erosionarse, las estrellas ya no se alineaban con las profecías de los sacerdotes, las cosechas se perdían a pesar de los sacrificios. Una plaga arrasó el barrio de los pescadores. Algunos decían que Marduk había vuelto su rostro. Otros creían que los dioses estaban castigando a Babilonia por los pecados cometidos en la oscuridad. Dentro del templo, la podredumbre se extendía. Incluso las paredes lloraban. Ya no lo llamaban por ningún nombre. Para los registros del templo, era simplemente el recipiente. Su existencia era negada públicamente, borrada de los pergaminos, omitida de cualquier mención. Pero en las cámaras más profundas del Sigurat, aún respiraba con dificultad. No se había puesto de pie en meses. Su columna vertebral había comenzado a retorcerse, curvándose como los símbolos irregulares que antaño se tallaban en tablillas de arcilla. Sus piernas se habían atrofiado hasta convertirse en tallos marchitos, y su carne tenía el tono verde pálido de un cuerpo en descomposición antes de la muerte. Murmuraba constantemente con voz entrecortada, repitiendo fragmentos de frases rituales y lo que algunos creían que eran nombres de otros niños perdidos por los derechos. Sin embargo, el templo lo mantenía con vida. ¿Por qué? Algunos susurraban que era por miedo a que matarlo provocara la ira de Marduk. Otros creían que el propio sumo sacerdote había elegido personalmente a este niño y que ahora la culpa lo obligaba a expiar en silencio. 2 veces al día, el acólito le lavaba las llagas con agua salada y le susurraba versos destinados a purificar el alma. El niño nunca respondía, excepto una vez. Fue durante una tormenta, un trueno estalló sobre Babilonia y una ráfaga repentina derribó un ídolo cerca de las puertas del templo. Esa noche, el niño abrió los ojos de par en par, lúcido, y susurró: «Nos observan desde abajo». El acólito gritó y salió corriendo. El sumo sacerdote ordenó silencio. «Está delirando», dijo. «Su espíritu está a medio camino de los dioses». Pero a puerta cerrada ordenó que se purificara la cámara ritual y que se quemara incienso día y noche. A medida que su cuerpo se debilitaba, la mente del niño se desprendía. Ya no se estremecía al tocarlo, ya no lloraba. Abría los ojos y miraba fijamente hacia arriba, sin parpadear, como si estuviera observando algo justo encima del techo o justo debajo de la piel del mundo. Cuando su respiración se volvió entrecortada, nadie se atrevió a declarar su muerte. Los sacerdotes del templo duplicaron las ofrendas, se sacrificaron animales. La casualidad llenó los pasillos en un intento desesperado por alejar la muerte, pero era demasiado tarde. El niño ya había cruzado el umbral en su mente. Su cuerpo seguía allí, consumiéndose, pudriéndose, pero su alma había comenzado a pudrirse mucho antes. Nadie quería presenciar su último aliento, no por miedo a la muerte, sino por miedo a lo que pudiera decir antes de llegar. Ocurrió durante la fiesta de Akitu, cuando toda la ciudad cantaba y festejaba en honor a la renovación. Mientras Babilonia bailaba bajo guirnaldas de dátiles e higos, el niño que una vez fue elegido y venerado exhaló su último aliento en silencio. Su cuerpo, ahora apenas piel estirada sobre los huesos, exhaló una vez. Se estremeció y se derrumbó hacia adentro. El acólito lo encontró frío, rígido y con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta, como si estuviera rezando o gritando. Corrió a avisar a los ancianos. Los sacerdotes no se alegraron. Tampoco lloraron. Entraron en pánico. Su muerte no debía haber ocurrido. No así. No durante un Kitu, no sin un ritual, no sin control. El sumo sacerdote ordenó que se retirara el cuerpo en secreto, envuelto en lino podrido, rociado con mirra espesa para enmascarar el hedor. El cadáver fue transportado por la noche a través de los pasadizos traseros del templo, sin oportunidad, sin derechos, sin registro. Lo enterraron bajo el foso de los refugiados, donde se descomponían estatuas rotas y huesos de animales. La tierra allí era negra y húmeda, llena de gusanos. Un sacerdote murmuró medio versículo del libro de la purificación, pero fue interrumpido. Una repentina ráfaga de viento aulló por el pasillo, tirando su lámpara de aceite al barro. La llama se apagó al instante. Nadie intentó volver a encenderla. De vuelta en el templo fregaron la cámara donde había muerto con sangre de cabra y mentira. Repintaron las paredes, destrozaron su estera de juncos y quemaron su ropa. Reasignaron al acólito a los establos y le prohibieron hablar de lo que había visto, pero algo permanecía allí.
Semanas más tarde, los sirvientes se negaban a entrar en las salas inferiores. Decían oír respiración detrás de las paredes. Un sacerdote enfermó de fiebre y murmuraba delirante. No se ha ido, está ahí abajo. Las ofrendas comenzaron a pudrirse de la noche a la mañana. El incienso dejó de enmascarar el olor. El sumo sacerdote envejeció rápidamente. Su cabello se volvió blanco y su voz se quebraba durante los sermones. La fiesta que una vez había traído la renovación ahora parecía maldita. No llovía. Los niños nacían muertos, una plaga afectó al ganado, pero nadie se atrevía a pronunciar su nombre. El niño que una vez había sido presentado como divino, alabado como el recipiente perfecto, era ahora un recuerdo que se pudría en la tierra, un secreto enterrado en el estómago de la ciudad más grande de la tierra, sin tumba, sin inscripción, sin oración. Pero Babilonia recordaba las moscas que pululaban alrededor del altar, las sombras que se alargaban demasiado a la luz de las antorchas, el crujir de las puertas de bronce del templo, como si se resistieran. Todo susurraba la misma verdad. Habían creado algo sagrado. Luego lo habían destruido y ahora no permanecía muerto. Pasaron los siglos. Babilonia cayó, primero ante los persas, luego ante el tiempo mismo. La gran Sigurat se derrumbó. Los templos quedaron enterrados en la arena. Los dioses, que una vez fueron estruendosos, quedaron reducidos a símbolos en escrituras olvidadas. Pero la historia del niño nunca desapareció por completo. En tablillas de arcilla desenterradas cerca del templo en ruinas de Marduk, los eruditos encontraron frases extrañas. El recipiente no debe hablar, el ojo bajo la tierra y el cordón rojo prohibido. No eran oraciones. Eran advertencias. Los historiadores las descartaron como metáforas religiosas, pero un texto destacó entre todos. Un fragmento escrito en adiano, datado en los últimos años de Babilonia, describía a un niño elegido por su pureza que regresó podrido. Hablaba de un ritual tan sagrado que se creía que su fracaso había maldecido a la propia ciudad. Terminaba con 3 palabras escalofriantes: Él está debajo. Para los ojos modernos, la historia suena a leyenda, un mito grotesco nacido de los extremos de la devoción. Pero revela algo eterno, el terrible precio de la pureza cuando se ve tergiversada por el poder. Ese niño, sin nombre, borrado, se convirtió en un recipiente no de los dioses, sino del horror más íntimo de Babilonia. Fue santificado, mutilado, adorado, olvidado. Y, sin embargo, su silencio resuena más fuerte que los himnos que una vez se cantaron para él. Los rituales que comenzaron como caminos hacia la divinidad se convirtieron en herramientas de dominación. El sacerdocio, que una vez fue la voz del orden, cayó en la locura, enmascarada como piedad. Al intentar controlar la inocencia, la destruyeron. Al exigir sacrificios, sacrificaron su propia humanidad. Esta no es solo una historia sobre Babilonia. Es una historia sobre lo que sucede cuando el poder justifica cualquier cosa en nombre de lo sagrado. Cuando las vidas jóvenes son aplastadas bajo el peso de las tradiciones, nadie se atreve a cuestionar. Cuando el silencio se impone no por miedo a los dioses, sino por miedo a la verdad. Hoy, en museos polvorientos y tablillas agrietadas, su historia duerme. Pero a veces, cuando los estudiosos pasan los dedos por las antiguas líneas, se detienen y susurran: ¿quién era él? Quizás nunca lo sepamos, pero lo recordamos. Al final, el imperio que afirmaba escuchar la voz de los dioses fue destruido por los gritos que decidió no escuchar. Si esta historia te ha emocionado o te ha revelado algo que no sabías, deja tu comentario a continuación y compártela con alguien que valore las verdades ocultas de la historia. Y no olvides suscribirte para conocer más historias que la historia intentó enterrar, pero que nosotros nos negamos a olvidar.